Esta es la entrevista que en cada edición del boletín El Clarinero de la Asociación Bogotana de Ornitología, ABO, hacemos a un socio o una socia que ha sido seleccionada por razones de su presencia, su participación, y que se destaca por una u otra circunstancia entre los socios de la ABO. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a Claudia Niño Villalobos, quien es socia hace, ella nos dirá con precisión, yo estimo que hace unos 5 años aproximadamente de la ABO, y que ha aportado muchísimas cosas sumamente interesantes de las que vamos a hablar en el curso de la entrevista. En primer lugar, gracias, Claudia, bienvenida a esta entrevista del Clarinero. Gracias por darnos tu tiempo. Muchísimas gracias, y es un honor para mí estar en este espacio. Mil gracias. Sea el momento también, antes de que se me olvide, porque soy muy olvidadizo como presentador, de agradecer a César Cruz, quien nos está haciendo de camarógrafo, de productor, de manejador, por así decirlo de alguna manera. No conozco las expresiones técnicas adecuadas para grabar esta entrevista tanto en video como en audio, y eso hace parte, y por eso lo señalo en este momento, de una innovación que estamos tratando de desarrollar dentro de El Clarinero, y es darle algunos elementos de tipo multimedia, y también hace parte de un proyecto, de un propósito de la ABO, de adaptarnos a las nuevas condiciones y exigencias de la comunicación contemporánea, haciéndola también mucho más innovativa, mucho más multimedia, mucho más ágil. Gracias, César, por tu apoyo. Entonces entremos en materia. Claudia, empieza por favor contándonos un poquito sobre tu vida, sobre tu historia vital, un pequeño resumen de tu historia, de tu biografía, tus orígenes familiares, regionales, tus estudios iniciales. Cuéntanos qué te ha llevado a ser quien eres hoy. Vale, Jaime, muchas gracias. Bueno, soy de Bogotá, Colombia. He vivido siempre en Bogotá. Nuestro círculo familiar no ha tenido fincas ni cosas de naturaleza. Sin embargo, desde pequeña, desde los 9 años, he tenido esa afinidad. Incluso quería tener un caballo en la casa, a la cual mi mamá decía, ahí no podemos tenerlo. Dije, ahí cabe. Entonces, desde muy pequeña, pues me ha gustado la naturaleza, los animales. En efecto, me hice zootecnista. He tenido dificultades de salud. Desde pequeña me diagnosticaron, el doctor de Subiría, alérgica al polen, alérgica al pelo de vaca, pelo de caballo, al polen del pasto, y en efecto en eso es que yo me desempeño. Fui creciendo y siempre me gustó los animales, la naturaleza. Tuve la oportunidad de, después del colegio, durante el quinto, sexto de bachillerato, como se hablaba antes, ¿qué voy a estudiar? Me gusta el arte, soy fotógrafa aficionada, y me decidí por la zootecnia, que es algo de nutrición, y ahí está condensado pues mis pasiones, que entre ellas es la naturaleza, los animales y el cuidado del medio ambiente. Es fascinante porque has expresado los elementos fundamentales de lo que creo que todos percibimos en ti: ese amor por la naturaleza, ese amor por los caballos. Sabemos que eres caballista, porque hemos visto muchas fotos tuyas con caballos y alrededor de caballos y de caballos, eso indica mucho, y esa dedicación a la zootecnia. Y cuando te conocimos, en concreto cuando yo te conocí, estabas adelantando una actividad sumamente interesante que tenía que ver con asesoría a fincas ganaderas, pero con un enfoque muy especial, que fue lo que nos atrajo y lo que creo que nos conectó inmediatamente como pajareros contigo. Háblanos de ese enfoque especial, que yo creo que tú sabes a qué me refiero. En efecto, Jaime, sí señor, muy observador. En efecto, trabajo en fincas de sabana de Bogotá, haciendo mucho énfasis en el cuidado del medio ambiente, de los entornos naturales,
del bienestar animal, que en efecto eso trae, digamos, tener plantas, tener bosques, cuidado del agua, independiente de la moda que hay ahora, de que todos somos naturalistas y ahora lo nuevo que es muy fuerte a nivel mundial, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Siempre las fincas donde he estado yo son fincas de hacendados que, independiente que tengan un pago como tal, creen en cuidar la naturaleza, creen en hacer una ganadería sostenible, que tengamos carne, leche y animales que se cuiden dentro del bienestar animal. Y entre ellos, encuentro en las fincas, hay corredores naturales. Eso no tiene precio realmente. Está en las fincas. He trabajado en las montañas de Colombia, hablo yo en mis publicaciones, el Mundo Marlboro. Son zonas que tienen en la zona de Huasca, en la zona de Suezca, en la zona de San Cayetano, bosques con yarumos, con humedad, con neblina. En la parte artística me conecta también muchísimo y ahí están siempre las aves. Entonces, y ve uno cómo puede unir la ganadería con las aves, que en efecto es lo que me ha vinculado, como dices tú, y vemos cómo hay un ambiente propicio para precisamente que ellos dos, la vaca y el pájaro, realmente sean amigos. Entonces, y se pueden hacer las cosas, y siempre hemos tenido, digamos, como un círculo cercano y como personas que van conectando y se va haciendo una red enorme, ¿no? De producir alimentos sanos, cuidando el medio ambiente, y pues las aves son un organismo importantísimo en esto. Recuerdo con mucho interés, a propósito de eso, que en algunas de las visitas que nos invitaste a tus clientes, encontramos experiencias maravillosas en donde, además de lo que ya has mencionado, hay aspectos tales como que, por ejemplo, se mezclan pastos nativos con otros tipos de pastos, pero haciendo unas combinaciones que le dan una biodiversidad muy grande a la naturaleza. Y eso, por supuesto, entonces genera opciones para todos los polinizadores, para todos los pequeños roedores, artrópodos y, por supuesto, a las aves. Y ver entonces a tus clientes, ganaderos y ganaderas, personas realmente fascinantes, contando cómo usan a las aves como indicador, ellas mismas sin habérselo propuesto como especialistas en aves, pero ya estaban manejando esa relación de las aves. Y obviamente eso es algo muy interesante, que muestra, además otra cosa que también fue interesante es ver cómo con la asesoría técnica, porque esas cosas no se logran tampoco solo a base de intuición. Y tú has logrado con asesoría técnica resultados como que, además de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental, manejan temas de productividad significativa. Háblanos un poquito de eso, de la relación entre productividad y sostenibilidad. Claro que sí, Jaime. En efecto, lo que he sido abanderada es el tema de praderas, lo que ahí hablas tú, Jaime, la diversidad botánica. Saber que estamos en un país tropical, estamos en Sabana de Bogotá, las fincas ganaderas que yo trabajo son entre 2.500 hasta 3.050 metros sobre el nivel del mar, y lo que hemos fomentado es esa diversidad botánica, aprovechar lo que tenemos. El pasto principal que hay acá es el quicuyo, que es un pasto foráneo traído del África y tiene muy buena cobertura. Mezclamos con otras semillas, con el trébol, el carretón rojo, el carretón blanco, hay azul horchoro. Entonces tenemos una especie de ensalada, llamo yo. Entonces tenemos una buena nutrición para lo de los rumiantes. En efecto va a ser una carne y leche más saludable. Hay unas zonas y hay estudios que se han hecho sobre animales en pastoreo, principalmente lo he visto estudios en Argentina, más omega 3 y 6 en esa carne y esa leche. Entonces ahí nos empieza a vincular con las nuevas generaciones que quieren comer sano y que los animales realmente aportan y pueda haber un sistema productivo tranquilo. En esa medida también es fundamental el cuidado del agua.
que considero que eso va a ser el petróleo del futuro. Y Colombia es un país muy privilegiado, tenemos unos sistemas de páramo hermosos. Ahí tenemos al colibrí, se me olvida el barbudito. El barbudito, que es uno de los que más me gusta. Entonces, ahí vemos la simbiosis. Tenemos, a diferencia de otras zonas que tienen las estaciones, nosotros tenemos épocas marcadas de verano e invierno. Cuando tenemos esas praderas, tenemos un volumen de forraje, materia seca constante, semiconstante para los rumiantes, y asimismo se cuidan más los recursos naturales. Entonces hay una dieta balanceada, hay ahora lo que se llama seguridad alimentaria, y damos empleo, ¿no? Es importante, digamos, trabajos que, digamos, de las investigaciones que yo he realizado. Hay gente que vive en los páramos y ha vivido ahí, y que hay que cuidar la naturaleza, sí, pero a ver cómo los vinculamos para que ellos mismos cuiden, tienen sus vacas, claro. Hay que ver cómo se organiza y que no haya una dificultad social, pero es posible realmente producir y que seamos amigos de la naturaleza. Incluso las personas que viven en Bogotá, que no tienen la disponibilidad de ir a esas zonas, se ven beneficiados de esta simbiosis. Es muy interesante que estás contándonos cómo desde el mundo de la ganadería, a través de esta avenida hacia la ganadería sostenible y la biodiversificación, llegaron y llegaste a las aves. Ahora, ¿qué se te ocurre que puede ser la vía contraria y complementaria, yo creería? Y es desde el mundo de los amantes de las aves, que en principio miramos las aves básicamente, pero luego empezamos a mirar cuál es su entorno, desde ese mundo hacia la ganadería. ¿Cómo puede ser la avenida complementaria? ¿Cómo la has experimentado? ¿Cómo la has vivido? Claro que sí. Bueno, ha sido, digamos, unir dos mundos que inicialmente los ecólogos y los pajareros, que uno llama coloquialmente, que no es el término real. Pero nos gusta. Sí, entonces, ¿cómo une el pájaro y la vaca, digo yo? O sea, término coloquial total. Entonces, ahí tenemos una unión que está tácita, ¿no? Los pajareros, bienvenidos al mundo de la ganadería. Yo digo en los términos normales de cualquier persona, es como los excesos son viciosos, es como el trago. Una cosa es un trago en una reunión, como estamos aquí, en una conversación, y otra cosa irse al extremo que pierde el sentido. Quiero dejar una constancia de que no estamos tomando trago en este momento. Valga la aclaración, la aclaración. Entonces, en esa medida, ¿cómo uno puede producir y cómo los pajareros, mediante el trabajo, digamos, nos conocimos? Quiero hacer la nota, llegué en efecto, como dijiste, hace 5 años. Un buen día vi la publicación de la Asociación Bogotana de Ornitología, a la cual pertenecemos, y muy bienvenidos a participar en ella. Hay una pajareada final el último sábado del mes aquí en Bogotá, en el centro, en la base, digamos, desde ahí se ve Monserrate, y había una invitación a una pajareada. No tenían ni idea que era una pajareada. Yo soy amante de la arquitectura colonial y dije, bueno, vamos. Y si me aburro, me quedo tomando fotos en el jardín y en la casa. Y ahí los conocí a ustedes. En la Casa Quinta de Bolívar. Sí, la Casa Quinta de Bolívar es un sitio maravilloso y es una actividad que estoy segura que más de uno va a quedar como con la intriga de ir y conocer. O sea, hay que probar. Entonces ahí los conocí. En la Quinta de Bolívar encontramos, hay unas terrazas que yo no conocía, digamos, de la parte nueva, y llegan una serie de pajaritos divinos. Empezamos a tener ese vínculo con las personas de la Asociación Bogotana de Ornitología, de la cual el rango de edad es, creo que desde los 8, 10 años, creo que es la más chiquita, y de ahí a más de 80, ¿no? Con muchas, hay hombres y mujeres, hay personas de diferentes sitios de Colombia, de diferentes profesiones, y ahí nos vinculamos todos. Hay una amalgama importantísima
y ahí empezamos a conectarnos a través de las aves. Entonces ahí empieza a haber un corredor ya biológico, natural, poblacional, y hicimos unos trabajos. En efecto, yo era líder de Ganadería Sostenible, parte de la junta del Comité de Ganaderos Área 5 Zipaquirá. Empezamos a hacer unos trabajos y a invitarlos a ustedes, expertos de las aves, a visitarnos en una hacienda y a identificar las aves, ¿no? Y que fue muy impresionante, y incluso hoy en día empezamos a percibir diferente las fincas. Me pasa, y digo yo, estilo Dr. Dolittle, escucha uno, ve el pajarito, la gente me manda información de las aves, y con mucho gusto lo haré siempre. Puedo ser el enlace entre ese mundo de aves y la ganadería. Excelente. Dijiste algo al principio cuando te presentaste acerca de tu amor por los caballos desde niña. Y yo te he oído hablar mucho de los caballos, y te he visto muchas fotos de caballos, y te gusta hablar del mundo Marlboro, por ejemplo, en donde lo último es lo que significa Marlboro, pero es el caballo. Elabóranos un poquito sobre tu amor y tu historia con los caballos, y si tienes algún caballo en especial del cual quieres hablarnos un minuto, hazlo por favor. Vale, muchas gracias, Jaime. Pues sí, desde pequeña, incluso, valga la aclaración, no tenía cercanía ni una finca de un familiar, siempre soñé en eso. A través de mi trabajo, nosotros hacemos un trabajo especializado realmente viviendo la profesión, la zootecnia, que es ir al campo y estudiar, digamos, el entorno, ver qué animales hay, qué alimentación hay. Y por ejemplo, el caballo es muy importante, porque con el caballo te puedes desplazar dentro de las fincas. No solamente un elemento suntuario, sino realmente es una herramienta de trabajo. Se traían las cosas del exterior, llegaban a Puerto, Barranquilla, Cartagena, y luego iban al lomo del mula por todos lados. Entonces, para mí el caballo ha sido muy importante. Aprendí a montar realmente ya con una persona que ya no está, fue socio de mi abuelo y socio mío, Gonzalo Corredor, que es el del mundo Marlboro. Y recorres tú todo eso y dices, qué bonito hacer esa amalgama que hablas tú, y como esos corredores. Entonces una es las pasiones, que es la fotografía, es montar a caballo, es disfrutar la naturaleza. Para mí es una herramienta de trabajo y también de disfrute. Hay un paseo muy agradable que es la Ruta de la Plata en México, y ir por fincas y quedarse uno en haciendas que ya no se dedican a eso, pero dan acogida a los turistas. Entonces, otro de mis propósitos y pues de mis anhelos, y queremos desarrollarlo, es ese turismo rural, que en Colombia y en el medio pajarero a nivel mundial tenemos muchísimas cosas en común. Entonces, ¿por qué no ponerle atención a eso y disfrutarse cada segundo y el entorno? Incluso hablando del entorno, quiero hacer la aclaración. Ahora en el año 2000, que tuvimos la desafortunada virus pandémico, gracias a la Asociación Bogotana de Ornitología, pues era la época que estábamos todos guardados y con tapabocas, y todas las expresiones de cariño y de cercanía, incluso con los familiares, quedaron atrás. Y una de las cosas bonitas, de los programas hermosos que me pareció la asociación, fue la pajareada por la ventana. Entonces, para los que no saben, les explicamos. Pajarear es observar las aves, ¿no? Y las personas se pueden tomar la foto. No tiene que tener un mega equipo. Incluso había personas que tomaban con su celular y lo registraban y lo transmitían en las pajareadas por la ventana, que es tomar un tiempo muy temprano, de las 6 de la mañana, unas 2 horas de pajareo, y luego había como una reunión por plataforma Zoom virtual. Exacto. Entonces, la verdad fue una psicología naturalista importantísima. Yo creo que eso nos unió más. Incluso hay pajareros colombianos que viven en otros sitios del mundo
y bienvenidos porque hubo también personas de otros países que se unieron. Démosle fin a nuestra entrevista, ya que cuentas esa historia que fue tan importante para todos en la ABO de las pajareadas desde la ventana durante la pandemia, hablándonos un poquito de lo que ha sido tu experiencia con la ABO. Ya nos hablaste de tu vinculación, cómo llegaste, cuéntanos un poco cómo la has vivido desde adentro, como asociada, luego como miembro de la Junta Directiva, que lo eres actualmente y muy distinguida. Y háblanos de tu visión de la ABO a futuro. Vale, Jaime. Bueno, desde el primer momento en la Casa Quinta de Bolívar, el programa de Pajareadas por la Ventana, quedé enganchada, como dices tú, capturada, absolutamente. Ha sido un espacio muy lindo de aprendizaje. Cuando uno comienza a hacer la primera visita, hay temor, ¿no? Porque uno dice, van a ser unos grandes expertos y yo ahí no voy a tener cabida, ¿no? Me encantó porque es un grupo humano increíble, así que puede ir uno solo como lo hice yo, o sea, no... lo vinculé con mi actividad profesional. He aprendido montones, o sea, uno cree que no, pero ya lo hablábamos con Jaime hace unos días, hay nombres, hay cosas importantes como desarrollo, digamos, no solo digamos, de actividad diferente y lúdica. Las salidas a campo son muy valiosas, además aprendes a conservar y a cuidar el territorio, y sobre todo la tradición rural, que a mí me apasiona muchísimo. Y bueno, empezamos a hacer actividades. Para mí fue muy valioso cuando hubo un congreso en el Hotel Tequendama, y tú hablaste de todo el programa y entre ellos hubo parte de vaca, ¿no? Entonces habló Jaime de lo que habíamos hecho, de las visitas a las fincas ganaderas y a la caracterización. Entonces, muy valioso. Y ahora, como junta directiva, pues es muy valioso y me siento muy orgullosa y vale la pena dedicar el tiempo y el espacio. Y pues muchas gracias por la entrevista, Jaime. Gracias a ti, ha sido una entrevista muy linda, nos has dicho cosas muy interesantes, nos has recordado cosas muy importantes y nos das una inspiración para seguir en esta lucha de amor, aprendizaje y protección de las aves silvestres en Colombia. Muchas gracias, Jaime, Claudia. Y bienvenidos todos a participar. Cerramos entonces de esta manera nuestra entrevista para El Clarinero. Los invitamos a todos los miembros de la ABO, a todas las personas que participan en nuestras redes, a todos los pajareros del país, a leer El Clarinero, donde informamos sobre las actividades de la Asociación Bogotana de Ornitología, donde introducimos materiales de aprendizaje y de disfrute sobre las aves y sus hábitats y cómo protegerlos, cómo amarlos y cómo disfrutarlos. Muchas gracias.